bendiciones para todas las personas que desde ya se conectan con nosotros a este su espacio Segadoras de Vida. Siempre tengo que decirlo, me siento bendecida de poder estar en esta plataforma que ha llegado para quedarse, una plataforma que nació en el corazón de Dios para bendecir a aquellas mujeres y aquellos hombres que necesitan una palabra de restauración, una palabra que los direccione y una palabra que cada día pues lo acerque más al Padre. Y de verdad que hoy me siento complacida porque me acompaña un pastor, un hombre de Dios, que trae una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida. Con nosotros está el pastor Ramón Laras. Bendiciones, pastor. Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos bien, gracias a Dios, y encantado de estar en este programa y poder ser de bendición a toda la audiencia que nos estará viendo y escuchando a través de tus medios. Amén. Bueno, pues yo desde ya te voy a pedir que por favor comiences a compartir, porque lo que Dios va a hacer aquí va a ser algo poderoso. Comienza a compartir y a bendecir la vida de alguien más. Si alguien te viene al pensamiento que tú entiendas que esta palabra lo va a bendecir, comparte. No te quedes con la bendición tú solo. Quien te habla es tu amiga y hermana Abigail Cubilete y estoy feliz de poder llegar a través de esta plataforma hacia donde tú estás. Pastor, los micrófonos son suyos. Amén. Dios le bendiga a toda la gente que nos está mirando desde estos medios y a través de las redes sociales. Respondo al nombre de Ramón Lara. Me congrego en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, pastora Francisca Hernández. Aquí estamos ayudando a la pastora Aleluya. en varias áreas. Le ayudamos ahí en la iglesia como diácono, Aleluya. y también como maestra, aparte del ministerio evangelístico. Aquí Amén. estamos junto a la pastora Francisca, ahí en el sector Puerto Rico Arroyo, bastante cerca de aquí. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, pastor. Los micrófonos son suyos, puede bendecir a cada oyente y a cada televidente con su palabra o la palabra que trae de parte de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga una vez más. La palabra que le traigo en esta tarde es una palabra que quizás mucha gente la conoce y un texto bíblico que es muy conocido. Es uno de los textos bíblicos, es uno de los textos bíblicos más predicados. Yo quiero hablar hoy del primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es una palabra que quizás es muy conocida en el ámbito cristiano. Quiero ponerle como tema: desechado o rechazado por los hombres, pero escogido por Dios. Amén. Es una palabra que uno siempre, ya uno que tiene un poquito de tiempo en el evangelio, dice, varón, pero a mí no me dan oportunidades. Esa es la palabra que más suena en las iglesias. Así es. A mí no me toman en cuenta. Nadie se interesa por mí. Y si es predicador, dice, no, a mí nadie me invita. O no me recomiendan. Pero encontramos en la Biblia, quiero ser un poco cristocéntrico acerca de esta palabra, donde en el capítulo 16 Dios da un mandato a Saúl, donde Dios le dice a Saúl que extermine a Amalek, que acabe con todo, animales, personas, niños, todo, porque en el pasado ese pueblo impidió el paso de los hebreos por su territorio. Pues Dios entonces quería exterminar a este pueblo por la forma en que trataron a Israel. El caso es que Saúl no atendió el llamado de Dios y desobedeció la orden de Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel: mira, he determinado ya no seguir con Saúl. He desechado a Saúl. Me pesa haberlo escogido como rey. Dice la Biblia, ya yo tengo a alguien conforme a mi corazón. Wow. Alguien que sí me va a obedecer, alguien que sí va a hacer lo que yo quiero. Fíjate que el mismo Dios dice conforme a mi corazón. Luego en el capítulo 16, capítulo 15, capítulo 16, Samuel se encuentra llorando porque él amaba a Saúl. Él mismo fue que ungió a Saúl como rey.
él mismo era que estaba preparando a Saúl y lo preparó para que fuera rey, siendo direccionado por Dios. Pero él lloraba porque el hombre de Dios, el que él ungió, no estaba obedeciendo el mandato de Dios. Aleluya. Y ahora vemos cómo Dios le dice, ¿hasta cuándo va a estar llorando a Saúl? Vete a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos yo me he provisto de rey. Wow. De ellos yo me he provisto de alguien que es conforme a mi corazón. Vete allá. La palabra clave aquí es, de los hijos de él, yo me he provisto de rey. Fíjate que él tenía varios hijos, tenía 8 hijos, David era el número 7, uno de los menores. Tenía 7 hijos que tenían la forma para ser rey. Wow. Tenían las características para ser rey. Tenían la fuerza, tenían el tamaño, wow, tenían las habilidades, pero no tenían el corazón de Dios. Aleluya. No tenían muy fuerte lo que Dios exigía para un verdadero rey que representaba a Dios. Porque el rey que Dios estaba escogiendo no simplemente iba a representar a Dios, sino era una tipología de Cristo. Aleluya. Un rey humilde, sencillo. Así es. El pueblo de Israel estaba esperando un rey, ley, batuta y constitución. Wow. Que viniera a establecer unas leyes estrictas en contra de los romanos, que viniera a quitarle las tierras a los romanos. No, eso no fue el rey que vino. Aleluya. El rey que Dios andaba buscando era un rey que hiciera lo que Dios quería. Wow. Y cuando él llega, para no alargar el asunto, a la casa de Isaí, que empieza a preguntar por los hijos de Isaí, que dice que cuando vio la primera impresión que vio, dice que vio a Elías y dijo, de seguro este es el rey, déjame ungirlo, espérate que ese no es. Dios le dice, espérate, aguántate. Wow. Dice, la primera impresión que lo vio, eso está pasando hoy en día. Así es. Estamos viendo mucha gente, Dios mío, subiéndose allá arriba, en las nubes, subiéndose, ocupando altares. Estamos viendo mucha gente creyéndose que son apóstoles, profetas, se ponen nombres. Wow. Ahora, ¿estará Dios ahí? Wow. ¿Tendrán el corazón de Dios para cumplir el propósito de Dios? Muy fuerte. ¿Estarán ellos siendo escogidos por Dios? ¿O estarán siendo calificados por Dios? Por eso Dios le dice a Samuel ahí mismo, ten cuidado, detente. Wow. Ese no es. Porque tú estás mirando lo que está delante de tus ojos, pero yo estoy mirando lo que hay en el corazón de él. Wow. Yo miro más allá, así que no me esté mirando apariencia, porque hay muchos que están viviendo de apariencia. Wow. Yo soy fulano. Yo soy el evangelista, el apóstol. A mí hay que invitarme, a mí hay que pagarme, a mí hay que llevarme. Que si yo no brillo, nadie va a brillar. Que si a mí no me invitan, el culto no se da bueno. Dios mío. Que si a mí no me dan la oportunidad, aquí no va a pasar nada. Porque ellos se creen que son ellos. Así es. Y Dios le dice a Samuel, detente, no lo hagas. Párate ahí. Por eso es que estamos viendo hoy en día muchos líderes ungiendo gente sin ser llamados. Wow. Muchos ministerios levantándose sin tener la aprobación de Dios. Entonces, pastor, usted Sí. me dice que hay líderes que están ungiendo a personas, igual que como le iba a pasar a Samuel, que iba a cometer el error de dejarse llevar por la apariencia. Y un punto que yo quiero resaltar en esto que usted dice es lo siguiente. Cuando Dios le dice a Samuel, yo miro el corazón, Dios le está diciendo, yo no estoy mirando lo que ellos están haciendo ahora, sino estoy mirando lo que va a suceder después. Demasiado fuerte. Aleluya. Así es. Y fíjate que cuando Dios le dice que no lo unja, dice que luego pasó Abinadab y Sama, que eran muchachos fuertes de estatura, eran hermosos. Pero Dios le dijo, ninguno de esos. Wow. Luego que pasan los 7 jóvenes, entonces Samuel dice, ¿acaso no tienes tú a alguien más? Ay, ay, ay. Han pasado tus 7 hijos y Dios no me ha dicho a ninguno de ellos. Ay, 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 Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Tienen ministerio, tienen dinero, tienen bonito, están viajando. Wow. Están en los altares, están predicando mucho, pero Dios está lejos de ellos. Ay, ay, ay. Muchos, oye esto, muchos están siendo utilizados por los dones, pero la presencia de Dios Wow. hace rato que la tienen lejos. Dios amado. Fíjase por qué yo acabo de decir que muchos líderes están ungiendo personas sin ser llamados. Fíjate lo que pasó con los apóstoles cuando Jesús se fue y Judas se suicidó. Ay, ay, ay. No esperaron, dice que echaron suerte y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Ahora, de ahí en adelante, ¿a dónde aparece Matías?
Ay, ay, ay. No aparece Matías jamás en la Biblia. Dios ¿Por qué? mío. Porque no esperaron el momento Wow. del que iba a ser ungido. Wow. ¿Quién era el ungido para ser el próximo apóstol? Pablo. Así es. Y Wow. Dios entonces coge a Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Wow. Por eso es que tenemos que aprender a tener la visión de Dios para saber quién es que Dios quiere poner. Wow. Por eso es que no todos los que dicen que son pastores son pastores. Así es. Wow. Por eso es que no todo el que dice que evangelista es evangelista. Así es. Por eso no es que todo el que dice que es apóstol o profeta no está apto para ocupar ese cargo. Así es. Porque se engancharon ellos. Wow. Ahora, todo el que se engancha un día termina. Así es. Pero el que Dios lo pone se queda ahí Wow. hasta que Dios decida. Pastor, entonces déjeme decirle algo. Usted decía algo poderoso y que es algo bien confrontante. Hay una generación que está delante, o sea, está delante del telón, vamos a decirlo así. Sí, Es la que está brillando, es la que está en los afiches, es la que todo el mundo conoce. Pero yo personalmente, hablando yo aquí, yo creo que Dios está levantando una generación nueva. De hecho, yo le comentaba a una persona, yo decía, ahora cuando yo comienzo a mirar las redes sociales, me doy cuenta que habían profetas que nadie conocía. Me doy cuenta que habían pastores que nadie conocía. Me doy cuenta que hay apóstoles genuinos que nadie conocía. Y que la pandemia los sacó del lugar o del escondite donde Dios los estaba preparando. La pandemia, fíjate, la pandemia ha descubierto dos tipos de personas. Wow. Los que son y los que no son. Wow. Si tú te fijas, la pandemia ha descarriado, mira, montones Así de es. gente. Y Así gente es. que tú lo veías en los medios, Así gente es. preparada. Pero fulano, ¿y qué fue? Pero asimismo la pandemia también ha destapado lo que son. Wow. Los que se han Poderoso. mantenido. Los que se han guardado. Wow. Los que no se han doblado todavía. Así es. Los que han dicho que no, aguántate. Wow. Lo que representan a los tres jóvenes hebreos. Le Wow. pusieron la estatua ahí. Si adoran la estatua, serán puestos en los mejores cargos de Babilonia. Serán recompensados. Wow. Pero también el que no la adore será echado en el foso, en el horno de fuego. Que ellos decidieron, échenos en el horno de fuego. Wow. El Dios que nosotros le servimos puede librarnos de tu mano, Rey. Así es. Y Wow. de tu horno de fuego también nos librará. Y si no nos libra, no vamos a adorar tu estatua, a lo que tú quieras. Aleluya. Así hay mucha gente. Así Así es. es la generación que Dios está levantando. Que están diciendo no al sistema. Así es. Porque ellos saben a quién ha creído. Wow. Ellos saben al Dios que les sirve. Y vemos el caso de David. David sabía el Dios que le servía. De David no se habla mucho en esa parte. Pero llegó su momento. Wow. Del que nadie lo tomaba en cuenta. Dios ¿Por qué mío. yo puse este tema de rechazado por los hombres y escogido por Dios? Porque si tú te fijas, los hijos estaban en la casa. Así es. A lo mejor comiendo, haciendo fiesta, dándose banquetes, disfrutando. Y el pobre muchacho, ¿dónde estaba? Con las En el ovejas. campo, Así con las es. ovejas. Tipificación o tipología de Cristo, pastoreando sus Así ovejas, es. pastoreando a su pueblo. Así Mientras es. sus hermanos estaban muy cómodos en la casa, David estaba allí corriendo peligro de muerte, porque era atender ovejas, era enfrentarse al peligro de muerte por los osos, los leones, los lobos y también cualquier asaltante en el camino. Aleluya. Dios le dijo, cuando ellos llegaron, cuando pasaron todo, que le preguntó, ¿acaso falta alguien? ¿Tú tienes alguien más? Él le dijo, sí, el menor le está atendiendo las ovejas. Lo tenían olvidado, ahí se ve que lo tenían olvidado. Wow. Era un muchacho de 15 años, 15 a 17 años. Ya un muchacho en el ejército romano, a los 12 años, ya estaba siendo entrenado para ser soldado. Pero David, mientras sus hermanos estaban en el palacio, estaban comiendo bien, quizás tenían los mejores entrenamientos, Dios era que estaba entrenando a David allí en el campo. Wow. Dios era que estaba preparando a David con los osos, con los leones, atendiendo ovejas. Y qué bueno cuando es Dios quien nos prepara. Qué bueno cuando estamos en el escondite de Jehová. Y somos esa, ay Dios mío, como esa plataforma que Él va preparando para cuando llegue el momento de la exhibición. Como usted decía, los hermanos estaban bien preparados según ellos, según los hombres, según la vista de los hombres. Ahora, Dios sabía lo que venía. Y Dios, mientras el padre de David, el padre físico de David, estaba orgulloso de sus hijos, Dios estaba orgulloso de aquel que estaba viendo en el secreto, porque sabía que ese era el que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso el mismo salmista David le dice, mi embrión vieron tus ojos.
y en tu libro estaban escritas. Un texto muy fuerte ese. O sea, antes de que yo estuviera aquí. Ya Dios me tenía escogido. Ya tú me tenías escogido, así es. Si tú se fijas, entonces Dios, cuando él manda a buscar a David, que llega, Dios de una vez le dice, úngelo, porque ese es. Wow. Fíjate algo, tenemos mucha gente en el anonimato, ahí atrás. Así es. Detrás del telón, que nadie lo conoce, que nadie sabe quiénes son ellos. Pero son la gente que cuando tú estás ahí adelante, ellos están dando rodillas. Wow. Son la gente que cuando nadie aparece, ellos dicen, yo estoy Muy aquí. fuerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que cargar la bocina. Así es. Hay que cargar la silla. Hay que limpiar la iglesia. Están ahí, siendo adiestrados, siendo preparados. Y un día serán manifestados. Wow. Eso fue el caso de David. Así El es. hombre, el muchacho que Dios dijo, yo tengo a uno conforme a mi corazón. ¿A dónde tú te das cuenta que los hermanos de David no eran conforme al corazón de Dios? Eran arrogantes. Así es. Eran Orgullosos. hipócritas, orgullosos, altaneros, altivos. En el capítulo 17, cuando David lleva a llevarle comida a ellos, que el padre lo manda a llevarle la comida y a ver cómo están, dice que ellos cuando vieron a David preguntando, dice, mira sabemos la malicia que hay en tu corazón, para ver la batalla tú has venido. Wow. Ahí uno se da cuenta que los muchachos no eran conforme al corazón de Dios, no eran humildes. Pero qué bueno, pastor, que cuando los demás están diciendo que nuestro corazón es incorrecto, como lo hizo Elías en ese momento, ya Dios se ha anticipado y ha dicho que nuestro corazón es conforme al de Él, para Así que nuestro es. corazón no se dañe. Así es, fíjate, ellos le dicen, ¿a qué tú has venido aquí? Sabemos que hay malicia en ti, Wow. sabemos que has venido para ver lo que está sucediendo aquí. Como en pocas palabras le está diciendo, muchacho, tú eres un muchacho para estar aquí. Así es. Y dice que él le dijo, ¿qué le he hecho yo a ustedes? Wow. Ustedes están hablando de más. Wow. Pero ya hace rato que Dios estaba preparando el escenario de David. Así es. Así hay escenario que hace rato que Dios lo está preparando para los calificados. Así es. Yo Aleluya. siempre he dicho que hay escenarios que Dios no permite que otra gente llegue porque ese escenario es tuyo. Wow. Hay enfermos que no se van a sanar, aunque un predicador de X mundo, de esos televangelistas, toquen ese enfermo y no se va a sanar, porque el que lo va a sanar, o es decir, el que Dios lo va a sanar a través de ti es ese. Wow. Hay enfermos que no se van a sanar. Mira, puede venir quien sea y por más que le ponga la mano no se va a sanar. ¿Por qué? Porque hay alguien que Dios tiene preparado para orar por ese enfermo. Así es. Hay bendiciones que por más que otro las reclame, no van a llegar porque Wow. les pertenecen a otro. Así es. A veces muchos nosotros, bien dice Santiago 4:13, pedid y no recibid porque pedimos mal. Wow. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son para nosotros. Hay alguien que Dios tiene señalado para eso. Así es. Por eso es que no todos los ministerios no son para todas las personas. Wow. Por eso el Señor dejó 5 ministerios y 9 dones. Yo no puedo pretender Aleluya. ser usado como Dios te usa a ti. Así es. Yo no puedo hablar como tú hablas. Yo no puedo funcionar en los dones que tú funcionas. Así es. Yo no puedo operar en el ministerio que tú operas. ¿Por qué? Porque a ti Dios te hizo un llamado y a mí me hizo otro. A ti Dios te preparó para una cosa y a mí me preparó para una cosa. Aleluya. Entonces tenemos mucha gente diciendo que Dios no te está usando o que tú no das para eso porque, como dicen, el evangelio que se está viviendo ahora, un evangelio de bulla, de brinco, de pataleo, de habladera de lengua, y si no salen danzando 2 o 3, Dios no te Dios usó. no se movió. Es por eso. Porque creen que todo el mundo tiene que ser igual que ellos. No. Dios tiene sus escogidos aparte. Así es. Fíjate, Pedro en su primer mensaje se convirtieron 3,000. En el segundo se añadieron como 5,000. Pero no dice la Biblia que Pedro voceaba, que Pedro... No. Pero incluso llega Pablo, que dice que habla lengua. Y Pablo, si tú te fijas, Pablo fue el hombre que más anduvo, uno de los hombres más usados, al igual que Pedro, pero cada quien tenía un área. Así es. Una Juan, asignación. en la Biblia no aparece que Juan hizo muchas cosas, pero ¿para qué Dios lo tenía? Wow. Sí. Para revelar el futuro de la humanidad. Así es. Elías, el hombre que hacía descender el fuego del cielo. Pero Gedeón, era un hombre feroz que Dios lo escogió para libertar a un pueblo. Moisés era un hombre tartamudo, hablaba poco, Aleluya. era sencillo.
Incluso Dios lo usó con una autoridad, así con esa sencillez. A veces, por eso es que a veces que decimos que la apariencia engaña. Así es. Porque tú ves gente muy calladita y cuando tú vienes a ver, hace que 2 o 3 reciban un milagro, sean libres, Así resucitan es. muertos, pero tú no Así lo oyes es. que vocean mucho. Así es. La Biblia no dice que Jesús voceaba. Así es. Bueno, dice la Biblia en Isaías que, que su voz no se va a oír, que no voceará. Pero incluso era el Hijo de Dios. Fue el hombre que Dios levantó para salvar la humanidad, para resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos. Wow. Él no hacía muchas cosas. Entonces, no podemos pretender que si yo no hago mucha bulla y aquel hace mucha bulla, Dios no me está usando a mí porque no hago bulla. No. Dios a cada quien ha escogido. Por eso es que tenemos mucha gente siendo rechazado, que nadie lo toma en cuenta. Wow. Están en las iglesias ahí y tú ves, varón, pero usted tiene sabiduría, sabe mucha Biblia. Varón, pero ¿y qué pasa? Nadie me toma en cuenta. Pero llegará el momento que Dios dirá, llegó tu tiempo. Así es. Porque ese es otro problema, que a veces queremos adelantarnos Así es. al propósito de Dios y fallamos. Así es. Caemos en el error cuando nos adelantamos. Hay muchos por ahí levantando ministerios sin primero ser llamados. Así es. Dios prepara, Dios te llama, te prepara y te envía. Y hay muchos que se están enviando sin ser preparados. Aleluya, poderoso. Después caen, nadie lo conoce, nadie sabe de ellos. Pero ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con fulano? No, fue que se le adelantó al propósito. Wow. Y esto no es cuestión de adelantarse, esto es cuestión de esperar. Esto es cuestión de tener paciencia, de irse preparando poquito a poquito. Todo cristiano empezó limpiando la iglesia. No es verdad que usted llegó a la iglesia y de una vez fue evangelista, pastor o líder. No. ¿Sabe, pastor? Que en ese sentido yo creo que necesitamos más padres espirituales, o vamos a decir líderes. Y a mí no me gusta mucho usar la palabra de padre espiritual porque es algo delicado. Sí. Pero necesitamos líderes que verdaderamente le den seguimiento a aquellos que ellos entienden o Dios le ha dado el discernimiento de que están escogidos, fueron escogidos para una asignación en específica. Porque a veces, como usted decía, estamos liderando a una multitud, pero queremos que esa multitud se vaya acelerando a los tiempos, Así sin que es. estén preparados. Y no nos tomamos el tiempo de preparar primero a quien vamos a enviar, de preparar primero a quien va a estar delante de plataformas, porque no es solamente que alguien predique, no es solamente que alguien profetice, hay que también saber cómo está el corazón de esa persona. Hay que ver si ese corazón está lleno de grietas, si esas grietas tienen que ser reparadas antes de que esa persona tome la posición que usted entiende que debe darle. Ese es un punto muy importante que está sucediendo hoy. Que vamos a poner que estamos mandando mucha gente a los altares sin estar preparados. Así es. ¿Y quiénes son que tienen la culpa de eso? Nosotros, los líderes. Así ¿Por qué es. digo nosotros? Porque nosotros somos los que estamos al frente. Así es. ¿Por qué está sucediendo un problema aquí en República Dominicana con esos grupos que estamos viendo, con esos shows que tienen alarmada las redes sociales? Y la gente dice, los evangélicos, Exacto. los cristianos. ¿Por qué? Porque están mandando a la calle gente sin preparación. Wow. Gente que ni siquiera se saben un texto de la Biblia y ya andan predicando en la calle, Así es. haciendo el show. Está bien que predique, pero pastor, líder, ayúdalo. Así es. Nos hace falta visión. Lo que le dijo Dios a Samuel, mira, no hay visión con frecuencia. Y Dios escogió a Samuel, dice, antes que la lámpara de Jehová fuese apagada. Así es. No había palabra, no había voz de Dios, no había visión con frecuencia. Dios no hablaba. ¿Por qué? Porque hay que decirlo por aquí. Queremos tener mucha gente en las iglesias, Wow. pero no queremos tener gente capacitado Así es. para enviarlo. Wow. Poderoso. Por eso es que entonces tenemos mucha gente quejándose que no lo invitan, que no lo usan, que nadie lo llama. Es que tú no estás preparado. Saliste sin preparación, o quien te instruyó no te preparó como se debe. Wow. No te capacitó. Así Yo es. le doy gracias a los pastores que he tenido, que no te dejan salir sin que tú tengas un conocimiento pleno del mundo en que tú te vas a relacionar, de lo que es el evangelio. Cuando ellos ven tu potencial, entonces empiezan a explotarlo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar adentro primero. Así es.
a restaurar, como tú decías ahorita, ver cómo está su corazón. Porque a veces llegan muchos nuevos creyentes de la calle, duran un tiempo en la iglesia, pero su corazón está herido. Así es. Su corazón necesita ser restaurado. No lo mande a la calle a predicar, porque ¿qué va a hacer? Todo lo que tiene adentro lo va a tirar ahí afuera. Así es. Lo va a transferir. No, prepáralo primero. Cuando tú veas, cuando Dios te muestre, te dirija y tú veas que ya está capacitado, tanto adentro como afuera, entonces envíalo, suéltalo, déjalo. Así es. Pero tenemos mucha gente con muchos daños espiritualmente y emocionalmente haciendo lío ahí afuera. ¿Y de quién es que hablan? Del líder, del pastor. No, Dios escoge gente que ya Él lo tiene preparado. A David ya Él lo tenía preparado. Cuando tú lees a primero de Samuel 17 dice, cuando yo era, el mismo David hablando, cuando yo era pastor de ovejas, cuando venía un león o venía un oso, yo lo agarraba por las quijadas. Y si se levantaba contra mí, dice, yo lo mataba. Así es. Ahí se ve que ya Dios lo tenía bien preparado. Ya lo había preparado. ¿Por qué? Porque tenía el corazón de Dios. ¿Para qué? Cuidar el rebaño. Así es. Eso era lo que David hacía. Cuidaba el rebaño de la fiera que venían ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes. Cuidar el rebaño que tenemos ahí adentro. Aleluya. Para que los lobos de afuera no se lo coman. Aleluya. ¿Cuántos lobos hay afuera? ¿Cuántos osos hay afuera? ¿Cuántos leones hay afuera? No hay comiéndose el rebaño que tenemos adentro. Aleluya. ¿Por qué? La falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenemos muchos creyentes que se van para otras iglesias porque alguien le dio una mala enseñanza, una mala información, una mala instrucción. Eso representa al lobo, al oso, al león, al devorador. Le puso una cizaña ahí, le puso algo ahí que si el creyente, no está preparado, no tiene conocimiento pleno al mundo que se va a enfrentar, es muerto seguro. Porque dicen, Satanás aprovecha eso para decir, mira, allí no te dan oportunidad, ven para acá. Así es. Allí no te toman en cuenta, ven para acá. No, Dios te dice, aguántate, estudia, para eso te dio una Biblia. Aleluya. Lamentablemente tenemos mucha gente por ahí que satanizan los institutos bíblicos, que yo lo he oído y por las redes de lo dicen. No, para eso hay un instituto bíblico. La palabra no te va a enseñar todo lo que significa. Mayoría de eso es simbólico. Así es. Tú tienes que profundizar. El mismo Cristo dijo escudriñar las escrituras. Así es. Porque en ellas parece que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Cuando te dice escudriñe, te está diciendo escalva, profundiza, sácale el jugo. Mira a ver qué hay más para adentro. Así es. Porque muchos lo que le están haciendo es enseñándole cositas por arriba. Ajá. Así es. Pero cuando llega otro y dice otra cosa por ahí, dice, se quedan en el aire. Así es. ¿Por qué? Porque no fueron capacitados. Bueno, ya para terminar, yo voy a decir algo. En una ocasión alguien me dijo, una persona que tenía liderazgo, y había una joven predicando, y el tema que estaba predicando estaba muy fuerte. Y luego esa persona que tenía el liderazgo me dijo, yo no sé para qué nací. Y eso me confrontó, Aleluya. porque entonces dije, wow, qué error cometieron en ponerte en una asignación para la cual tú no estabas capacitada, porque tú misma no sabes para qué naciste. ¿Cómo vas a direccionar a otros y enseñarlo o provocar que ellos se encuentren con su propósito? Cuando alguien dice, un líder como tú dices, yo no sé para qué nací, ahí se ve que hay muchas cosas que adentro por sanar y cambiar. Así es. Wow. Los hermanos de David no estaban preparados porque se ve que había odio, orgullo, malicia en sus corazones. Desde que vieron a David, lo hicieron de una vez. Lo mismo que pasó con José, ya para concluir. Los hermanos, cuando entendieron los sueños, lo interpretaron, ¿qué pensaron ellos de una vez? Matar al soñador. Wow. El que Dios ya estaba cogiendo para alimentarlo a ellos mismos. Wow. Para guardar la vida de ellos mismos en el futuro. ¿Qué estaban pensando ellos? Vamos a salir de este. Como están haciendo por ahí muchos. Cuando ven que alguien se está levantando, vamos a cerrarle la puerta. Así es. Cuando piden recomendación, no lo inviten. Así es. No, Dios no lo usa. No. Es que tú estás viendo que hay un potencial ahí y tú quieres serrucharle el palo. Wow. Ese es el que Dios tiene ahí atrás y tú no te estás dando cuenta. Wow. Ese es el que Dios ha escogido y tú lo estás rechazando.